Comenzamos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, ella es ¿Qué Claudia, tal? Bien. profesora jubilada ya. Bueno, en la Así siguiente es. entrevista vamos a tocar los temas, lo que es la inclusión, la diversidad, la tecnología y la pobreza. Te vamos a hacer las siguientes preguntas, a ver si nos querés contar un poquito sobre vos, cuánto hace que te jubilaste, las materias que dabas, si daban primaria o secundaria. Perfecto. Bueno, mi nombre es Claudia Mauri, yo me jubilé en junio del 2016. Di toda mi vida, o sea, originariamente soy profesora en ciencias biológicas, de secundaria, pero me especialicé en una organización que se llamaba Casa de la Mujer, en educación sexual integral, y prácticamente desde que ingresé con esa materia, que era un taller en aquel momento, sería en el año 1994, siempre di ESI, ya sea de manera transversal o de manera específica, en secundario y también en terciario. ¿Sí? Tenía a cargo los últimos 4 años que trabajé el profesorado de enseñanza primaria, el normal número 3, el normal número 1. Sí. Bien. ¿Enseñaste en distintas escuelas? ¿Qué relación encontrás entre los grupos de alumnos de las distintas escuelas, por ejemplo? Bueno, sí, en el recorrido trabajé en varias escuelas. Comencé trabajando en adultos, en un EMPA, después ingresé en la escuela 409 y en la escuela 1080 Gabriela Mistral porque me tocó, digamos, el EGB3, cuando era EGB3. Y luego la escuela 1080 se dividió en la secundaria, que fue la 546. También di en la de Funes y alguno que otro reemplazo, pero en general son esas las escuelas donde yo más o sea, di clase, ¿no es cierto? Eh, ¿Y viste relación en alguna, que, claro, relación entre los grupos, diferentes, iguales, o en las distintas escuelas, cómo eran? bueno, en adultos es otra cosa, ¿no es cierto? Es mucha tranquilidad para trabajar, lo mismo Claro, que en terciario uno va y realmente disfrutás totalmente las clases porque no tenés los problemas que se te presentan en la secundaria. Y con respecto a la secundaria, siempre me ha pasado que, bueno, una de las escuelas estaba en un barrio más periférico, con muchas necesidades. eh, Muchos de mis estudiantes vivían en villas, con lo cual la problemática era mucho más importante, más difícil, porque bueno, ellos y ellas tenían otras formas de dirigirse, de hablar, de, de comportarse en clase. Entonces, bueno, eso fue todo un desafío bastante importante, sobre todo en los importante, sí. primeros años. Cuando nosotros los recibíamos de la primaria, bueno, nos llevaba bastante tiempo poder calmar y poder trabajar en conjunto. Ya después, en segundo y tercer año, ya los chicos y chicas ya se habían acostumbrado a la forma de secundaria. Y la otra escuela, bueno, una escuela donde iba estudiantes de clase media, donde muchos padres y madres eran profesionales, o sea que es como que fue también un poco más tranquilo ese pasaje. Con los años se fue dando, o sea, yo a medida que ya estos últimos años, los primeros años se parecían en todas las escuelas. Ah, bien. Realmente eran bastante complicados. En cambio, ya de tercer año en adelante se podía trabajar muy bien y bueno, mucha discusión y crítica como me gusta trabajar a mí, ¿no? ¿Cómo era la relación de las familias y la escuela, más que nada? ¿Cómo se relacionaban los padres? ¿Si Bueno, ayudaban, si no? sabemos que en secundaria en realidad los padres mucho no se acercan porque es como que ya los dejan más solos. Claro, Nosotras en una de las escuelas
tratábamos de hacer reuniones para trabajar la ESI en su momento, y bueno, no todos, había un grupito de padres por ahí que le interesaba y venía, y en la otra escuela, bueno, había más relación, pero por ejemplo, en la escuela periférica, de zona periférica, muchas mamás venían a pedir ayuda. Eso era algo como que tenían en la escuela una referencia, un referente para saber qué hacer con su hijo o qué hacer en una situación de violencia. Y bueno, se acercaban por ese motivo más que nada. Bien. ¿Ha visto deserción escolar usted como docente? Sí, muchísimas. Muchísimas. Muchísima deserción escolar. Y a pesar de que se han implementado a lo largo de todos estos años estrategias, ¿no es cierto?, para captarlos. Hubo épocas en donde se hacían talleres a contraturno para que los chicos y chicas tuvieran como clases de apoyo. Bueno, después apareció el plan Fines y ahí, bueno, muchos de los chicos que habían abandonado volvieron a clase y pudieron terminar la secundaria. Pero sí, la deserción siempre fue muy grande por diferentes motivos, ¿no? Desde embarazo Profe, ¿y adolescente. ustedes hicieron algún proyecto, algo para eso o no? Para pensar en la inclusión de que los chicos vuelvan desde la institución. O sea, eran proyectos que venían del ministerio, Claro. ¿cierto? No eran proyectos propios. Pero bueno, a ver, las estrategias que uno trataba de buscar era hablar con los chicos, trabajar el tema de proyecto de vida. O sea, se trabajaba mucho, sobre todo en primer año, bueno, qué proyecto de vida tenés, cómo te imaginás de acá a 15 años, justamente para tratar de que ellos vieran que tenían esperanza y que la escuela les iba a dar herramientas para poder mejorar un poco la situación, o siempre, o sea, para abrir caminos, porque Sí, para un futuro. De abrir caminos, sí. Bien. O sea, uno eso lo hacía, digamos, en el aula o en las clases de tutoría, por ejemplo, en el momento en que estaba tutoría también trabajábamos ese tema, pero así otros proyectos, no sé, no. ¿Encontraste diversidad en los grupos de estudiantes? Sí, sí, y hubo momentos en que, o sea, hablando, por ejemplo, hablando de orientación sexual, por ejemplo, en aquel entonces no se hablaba tanto del tema, si bien nosotros trabajábamos en algunas clases, pero no era como ahora. Entonces, esto fue, o sea, uno notaba que había actitudes diferentes o que lo dejaban de lado algún chico o chica, pero digamos, no se hablaba abiertamente del por qué. Y diversidad siempre hay, ¿viste? Porque uno viene de familias diferentes, de problemáticas diferentes, sí, con alguna discapacidad auditiva o visual. Bueno, todos somos diferentes, o sea, sí, en una clase en realidad no se puede homogeneizar una clase porque no va. Exactamente. ¿Alguna anécdota para contar que recuerdes? ¿Buena o mala? La que vos quieras, o las dos. A ver. Una mala, que fue una vez que fue la mancha en mi currículum docente. Era un primer año donde teníamos tantos problemas chicos, así, era totalmente imposible hablar con el grupo. Bueno, teníamos 2 o 3 que te hacían morir todo el día haciendo cosas que no se podían, bueno.
Y una vez me enojé tanto porque yo trataba, viste, de hablarle siempre con paciencia, qué sé yo, y ese día se me saltó la chaveta, le agarré la carpeta al chico, se la levanté y se la tiré sobre el banco, viste, haciendo ruido, y el pibe se quedó así con los ojos abiertos, quieto, se hizo un silencio en el salón, y yo dije, bueno, este es el momento en que me voy de la escuela, porque digo, si no, o sea, si yo seguía por ahí, yo digo, capaz que le pego al pibe, viste, ¿no? Claro, Pensé que no le iba a pegar, pero realmente me sentí así, con esa con ese bronca y esa impulso. impotencia. Entonces, bueno, me voy de ahí, me fui a la dirección y le digo a la directora, digo, no, yo renuncio, no vengo más a la escuela, le dije. Bueno, y ahí la directora, viste, habló conmigo, me tranquilizó y me dice, no, dice, mirá, dice, vos tenés otros recursos, tomate una licencia en este grupo, dice, pero no vas a dejar toda la escuela. Claro. Dice, y ahí, bueno, después sí, después volví y las cosas mejoraron, pero bueno, esa fue como una cosa que pensé que nunca me iba a pasar, porque a mí me gustaba mucho dar clases. Y algo lindo, sí, por ahí alumnas y alumnos que todavía me siguen escribiendo por internet, por Facebook, y me cuentan cosas. Por ejemplo, nosotros hablábamos mucho de prevención de abuso y hacíamos campañas del secundario para el primario. Y bueno, entre un año hicimos cuentos para los niños y niñas para ayudar a prevenir. Ellos lo tenían que editar, era todo a mano, ¿no? Porque no había nada de computación en ese momento, lo pintaban, le escribían las letras, bueno, lo pegaban, y bueno, después se lo dábamos a la escuela primaria, a la biblioteca, y muchos querían llevárselo a la casa, se lo llevaban a la casa. Resulta que después de 15 años más o menos, me escribe una chica al Facebook y me dice, profe, si usted se acuerda, dice, del cuento que yo escribí, la verdad que no, yo no me acordaba Claro. mucho porque tenía que tantos años y tantos cuentos que han pasado. Bueno, me dio el nombre y apellido y me dice, bueno, esa historia que yo escribí ahí es una historia que me pasó a mí. Dice, un compañero mío lo ilustró, dice. Y gracias a ese cuento yo pude hablar con mi mamá, porque yo llevé el libro, dice, a mi casa, y le pude leer el cuento de mi mamá y le dije que eso me estaba pasando a mí. Y mi mamá me pudo ayudar. Bueno, vos imaginate lo que es para una docente que Claro, vos vas a una clase y no sabe el alcance que puede tienen las llegar. cosas. O chicos adultos, varones adultos que, me acuerdo un día estaba de vacaciones y me llega un mensaje también por Messenger y me dice, profesora, tengo que contarle algo, pero por favor no le cuente a nadie. No, digo, ¿quién querés que le cuente? Dice, Claro, bueno, tuve una relación, dice, con alguien y no me cuidé, dice, yo ser súper cuidadoso con el preservativo, como usted me enseñó, dice, pero no sé, me pasó y tengo miedo, dice, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué? Bueno, estaba desesperada, entonces bueno, empezamos a charlar así, lo tranquilicé y después le di las direcciones, así que yo estaba de vacaciones en medio de las montañas buscando los lugares donde podía ir, pero bueno, y también fue como, o sea, ella es adulto, ¿viste? Porque tiene claro, como sí. 6 Y pidió años. ayuda, mirá cómo se acuerda, cómo Y influye yo en me las acuerdo, clases. si no, bueno, eso, tengo muchas anécdotas. Después, ¿cómo actuaría en el contexto de la pandemia? Es bastante difícil, lo veo en mis compañeras que siguen dando clases, pero bueno, ya usaba redes, o sea que no hubiera sido un problema ese. Sí, por ahí herramientas nuevas, como por ejemplo el Zoom o el Meet, que todavía nos cuesta un poco, Sí, es pero real. A mí también, guardo, ¿ah? lo hemos aprendido ahora en pandemia. Claro. Eh, pero sí, o sea, yo creo que mediante WhatsApp, grupos de WhatsApp, eh, sí, por internet, hay muchas formas. El tema sería en aquellos estudiantes que no tienen acceso a las redes porque no tienen internet, y ahí sí se complica mucho, pero bueno, veo compañeras, por ejemplo, que han armado cuadernillos, que se los hacen llegar o con su propio auto van y lo reparten o le dicen a los padres que vengan a buscarlo tal día a la escuela. Y bueno, o sea, el docente o la docente siempre
busca y encuentra de qué forma comunicarse con sus estudiantes. Y me da mucha bronca cuando dice, este año no hicieron nada, o este año, ¿cuándo van a empezar a dar clase? Y las docentes y mis compañeras están, pero a esta época están quemadas ya de tanta computadora, de tantas cosas que han hecho, y toman exámenes por internet, o sea, eso te lleva muchísimo más tiempo. Así que realmente... El corregir también, es una tarea, las actividades. Claro, sí, totalmente. Así que realmente en pandemia es como que el trabajo yo veo de mis compañeras que se ha multiplicado. Calculo que nadie estaba preparado para todo esto, nos tuvimos que adaptar todo, tanto los estudiantes como los docentes. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo era la relación con las TIC? ¿Se imaginó a un futuro las TIC en la educación? Bueno, lo mío fue un proceso. Yo recuerdo que mi primer curso de TIC fue en la escuela secundaria con una compañera que era profesora de computación, y ella hizo también un curso a contraturno, creo que era a la nochecita ya, y ahí aprendí a usar la computadora. Y a partir de ahí, bueno, después tuve un blog escolar, y bueno, y eso es como que uno lo fue incorporando. Después también hubo capacitaciones desde el ministerio en TIC, que también hice, para aprender a hacer páginas, etcétera. O sea que el hecho de ser docente implica que siempre vas a estar aprendiendo, lo que sea. Porque, por ejemplo, todas las que sabían TIC y ahora tuvieron que aplicar todo de nuevo a la pandemia. O sea, son desafíos que bueno, que te mantienen activa y joven. Después, profe, ¿qué emoción buena recuerda de los estudiantes como docente? Bueno, esto que te contaba. Buena y mala, sí, buena y mala, emoción. Claro, eso en realidad ya te lo comenté antes, ¿no? Sí, las emociones buenas son, o sea, son muchas más, y es el reencuentro, porque sigo en contacto con muchas estudiantes yo, a través de las redes. Y muchas son maestras, o están estudiando como vos, sí. Pero no, incluso yo tengo un grupo que se llama Mundo ESI, y ahí tengo muchas de mis exalumnas que ahora son maestras y que aplican ESI. Entonces, bueno, es como que es emocionante encontrarse con mis estudiantes. Después, ¿con qué animal puede comparar a sus estudiantes? Esa pregunta me dio mucha risa. La verdad que... Puede ser un pajarito, un león. No, yo diría que, a ver, con cachorros, digamos, no pongamos qué animal. Claro, qué animal. Si no... ¿Viste? Porque a los es como una expresión. Claro, porque a los cachorros les gusta, o sea, aprenden mucho, les gusta jugar, les gusta divertirse, y realmente los estudiantes secundarios para mí son así, ¿viste? Les gusta relacionarse unos con otros, y eso es también muy lindo de los adolescentes. Bueno, Claudia, esto fue toda la entrevista. Ya están. Así que te agradezco mucho. Espero que te aprueben. Ojalá. Así que muchas gracias. Te mando un besote. Bueno, gracias. Adiós.